El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, muy buenos días, Dios te bendiga. Soy Pastor Salomón y tengo el privilegio de traerte la meditación en esta mañana. Voy a hacer una oración para dar inicio. Padre, gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Háblanos a través de tu palabra. Guíame con tu Santo Espíritu y que tu palabra, Dios, sea cumpliendo el propósito por el cual es enviada en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te quiero hablar sobre el tema cómo cumplir el propósito de Dios. Voy a leer el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 12 al 14. Ruth 1, 12 al 14. Dice así: volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Qué importante es definir el propósito de Dios para nuestra vida. En ocasiones podemos estar haciendo tantas cosas para Dios, pero no estar seguros de que ese sea el lugar donde Él nos quiere. Ruth, una mujer moabita que no era del pueblo de Israel, pero que nos enseña cómo sus decisiones, fidelidad y amor hacia su suegra le acercaron a cumplir el propósito de Dios. Como punto número 1, la pregunta y el título de esta meditación es ¿cómo cumplir el propósito de Dios? Y como punto número 1 es: se presentará un problema. Los que deciden por lo fácil, rápido y práctico nunca conocerán lo que Dios tiene para ellos. Lo que me demande menos tiempo y esfuerzo, en ocasiones es lo que le damos a Dios. Orfa, nuera de Ruth, nuera de Noemí, decidió por lo fácil, rápido y práctico. Ella ya nunca es mencionada en este libro, pero Ruth tiene un libro con su nombre y pasó a ser de la descendencia del Mesías. Pregunta: ¿cuál ha sido la situación más difícil en tu vida? Es que usted no sabe. Me dijeron, me hicieron, me enfermé, me quedé sin trabajo, hay tantos problemas en casa. Ruth se quedó sin esposo, pero decidió seguir adelante y estar junto a su suegra. Y en ese camino, en esa decisión que ella tomó, en ese problema que se le presentó, estaba encaminándose a cumplir el propósito de Dios. Número 2. Llegará el momento de actuar. Ruth capítulo 1 versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Las palabras se pueden decir fácilmente, pero el llevarlas a cabo es otra cosa. Ruth actuó por el cuidado de ambas. Podemos ver en Ruth capítulo 2 versículo 2 que esas palabras que ella mencionó en el 1:16 lo llevó a la acción en el 2:2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Empezar a servir a Dios en ocasiones va a representar ese reto, porque hemos escuchado, aún creo que hemos llegado a entonar esos hermosos cantos que dicen: heme aquí, Señor, si te puedo servir, aquí estoy.
termina una enseñanza, una predicación, pasamos al llamado, en ocasiones hacemos un compromiso con Dios, pero después de eso viene el llevar a la acción, no solamente que quede en un momento en el cual Dios habló a nuestras vidas, sino llevarlo a la acción. Y esa acción en algo muy práctico es empezarnos a integrar, a servir en nuestra iglesia. Es la mejor manera en la cual yo voy a ir conociendo las habilidades, dones, lo que Dios ha dado a mi vida y la manera en la cual el Señor va a poner ese querer como el hacer por su buena voluntad, y yo voy a ir pudiendo desarrollar aquello que Dios me ha llamado. Las palabras son buenas, pero necesitamos buscar a Dios en oración, en ayuno, y cuando llegue esa oportunidad, empezar a actuar, pero de mientras, irnos a lo práctico, empezar a servirle. 3. Obediencia. Ruth pudo haber actuado bajo su propio conocimiento, pero siguió el consejo de su suegra. En ocasiones hemos recibido tanta enseñanza, tanta información, tanta doctrina, que olvidamos el acercarnos a nuestros pastores, a nuestros líderes y pedir consejo en aquello que empezamos a sentir que Dios nos ha llamado para cumplir su propósito. Pero nunca menospreciemos ni hagamos a un lado ese consejo. Ruth capítulo 3 versículos del 1 al 3 nos deja ver que Ruth, aunque ella pudo haber actuado bajo su propia conocimiento, ella buscó ese consejo. Ruth 3:1-3 dice: después le dijo a su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyos criados tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Quisiera concluir, si has estado dudando en que Dios puede usarte y te has sentido tal vez incapaz de realizar su obra porque ha habido temor, las circunstancias parecieran ser tan adversas que parecería imposible cumplir ese propósito, ese llamado de Dios. Sabes, es momento de creerle, es momento de seguir adelante y de poder analizar en cada uno de estos puntos donde nos encontramos. Como mencioné en el punto número 1, van a presentarse problemas, circunstancias que van a hacernos creer que ya el tiempo ha pasado, que por mi situación física, por las circunstancias que estoy viviendo en mi hogar, me es imposible servir a Dios. Pero esta mujer, Ruth, nos deja ver la palabra de Dios, que aún en esas circunstancias y sin conocerle, ella decidió amar a su suegra, ella decidió cuidar de ella y se estaba encaminando hacia cumplir el propósito de Dios, tal vez sin saberlo. Tú y yo sabemos, conocemos a Dios, conocemos su palabra, y no sé en qué circunstancia te encuentres en este momento, pero sé que si Dios ha hecho un llamado a tu vida y tú deseas cumplir el propósito de Dios, no te desanimes, no te des por vencido. Es momento de cimentar nuestra fe en Dios, en su palabra, en creerle, y Dios nos dará la oportunidad cuando decidimos obedecer, empezar a integrarnos en la medida que podamos, pero necesitamos poner nuestras vidas en manos de Dios. Oremos. Padre, te amamos,
Te damos gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, nos da dirección, nos da vida, nos da fortaleza, porque tu palabra es viva, Señor. Gracias, Dios, porque hoy podemos recordar que tenemos un propósito de vida. Nuestra vida no está determinada por las circunstancias. Nuestra vida no está determinada por las decisiones que hemos llegado a tomar, sino sabemos que en ti, Dios, somos nuevas criaturas. En ti, Dios, podemos ser ayudados, fortalecidos, y tú eres el Dios que restauras, que haces nuevas las cosas, y tú, amado Dios, empiezas a poner ese deseo en servirte y nos empiezas a guiar, Señor, en ese propósito perfecto que tienes para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y queremos, Señor, hacerlo, porque sabemos que para esto fuimos creados. En el nombre de Jesús, amén. Señor, te bendiga, renueve tus fuerzas y tomemos el consejo de la palabra y aún compartamos esta meditación. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Ella ya nunca es mencionada en este libro, pero Ruth tiene un libro con su nombre y pasó a ser de la descendencia del Mesías. Pregunta: ¿cuál ha sido la situación más difícil en tu vida? Es que usted no sabe. Me dijeron, me hicieron, me enfermé, me quedé sin trabajo, hay tantos problemas en casa. Ruth se quedó sin esposo, pero decidió seguir adelante y estar junto a su suegra. Y en ese camino, en esa decisión que ella tomó, en ese problema que se le presentó, estaba encaminándose a cumplir el propósito de Dios. Número 2. Llegará el momento de actuar. Ruth capítulo 1 versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Las palabras se pueden decir fácilmente, pero el llevarlas a cabo es otra cosa. Ruth actuó por el cuidado de ambas. Podemos ver en Ruth capítulo 2 versículo 2 que esas palabras que ella mencionó en el 1:16 lo llevó a la acción en el 2:2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Empezar a servir a Dios en ocasiones va a representar ese reto, porque hemos escuchado, aún creo que hemos llegado a entonar esos hermosos cantos que dicen: heme aquí, Señor, si te puedo servir, aquí estoy. Termina una enseñanza, una predicación, pasamos al llamado, en ocasiones hacemos un compromiso con Dios, pero después de eso viene el llevar a la acción, no solamente que quede en un momento en el cual Dios habló a nuestras vidas, sino llevarlo a la acción. Y esa acción en algo muy práctico es empezarnos a integrar, a servir en nuestra iglesia. Es la mejor manera en la cual yo voy a ir conociendo las habilidades, dones, lo que Dios ha dado a mi vida y la manera en la cual el Señor va a poner ese querer como el hacer por su buena voluntad, y yo voy a ir pudiendo desarrollar aquello que Dios me ha llamado. Las palabras son buenas, pero necesitamos buscar a Dios en oración, en ayuno, y cuando llegue
esa oportunidad, empezar a actuar, pero de mientras irnos a lo práctico, empezar a servirle. 3. Obediencia. Ruth pudo haber actuado bajo su propio conocimiento, pero siguió el consejo de su suegra. En ocasiones hemos recibido tanta enseñanza, tanta información, tanta doctrina, que olvidamos el acercarnos a nuestros pastores, a nuestros líderes y pedir consejo en aquello que empezamos a sentir que Dios nos ha llamado para cumplir su propósito. Pero nunca menospreciemos ni hagamos a un lado ese consejo. Ruth capítulo 3 versículos del 1 al 3 nos deja ver que Ruth, aunque ella pudo haber actuado bajo su propia conocimiento, ella buscó ese consejo. Ruth 3:1-3 dice: después le dijo a su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyos criados tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Quisiera concluir, si has estado dudando en que Dios puede usarte y te has sentido tal vez incapaz de realizar su obra porque ha habido temor, las circunstancias parecieran ser tan adversas que parecería imposible cumplir ese propósito, ese llamado de Dios. Sabes, es momento de creerle, es momento de seguir adelante y de poder analizar en cada uno de estos puntos donde nos encontramos. Como mencioné en el punto número 1, van a presentarse problemas, circunstancias que van a hacernos creer que ya el tiempo ha pasado, que por mi situación física, por las circunstancias que estoy viviendo en mi hogar, me es imposible servir a Dios. Pero esta mujer, Ruth, nos deja ver la palabra de Dios, que aún en esas circunstancias y sin conocerle, ella decidió amar a su suegra, ella decidió cuidar de ella y se estaba encaminando hacia cumplir el propósito de Dios, tal vez sin saberlo. Tú y yo sabemos, conocemos a Dios, conocemos su palabra, y no sé en qué circunstancia te encuentres en este momento, pero sé que si Dios ha hecho un llamado a tu vida y tú deseas cumplir el propósito de Dios, no te desanimes, no te des por vencido. Es momento de cimentar nuestra fe en Dios, en su palabra, en creerle, y Dios nos dará la oportunidad cuando decidimos obedecer, empezar a integrarnos en la medida que podamos, pero necesitamos poner nuestras vidas en manos de Dios. Oremos. Padre, te amamos, te damos gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, nos da dirección, nos da vida, nos da fortaleza, porque tu palabra es viva, Señor. Gracias, Dios, porque hoy podemos recordar que tenemos un propósito de vida. Nuestra vida no está determinada por las circunstancias, nuestra vida no está determinada por las decisiones que hemos llegado a tomar, sino sabemos que en ti, Dios, somos nuevas criaturas. En ti, Dios, podemos ser ayudados, fortalecidos, y tú eres el Dios que restauras, que haces nuevas las cosas, y tú, amado Dios, empiezas a poner ese deseo en servirte y nos empiezas a guiar, Señor, en ese propósito perfecto que tienes para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y queremos, Señor, hacerlo, porque sabemos que para esto fuimos creados. En el nombre de Jesús.
Amén. Señor te bendiga, renueve tus fuerzas y tomemos el consejo de la palabra y aún compartamos esta meditación. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tantos que dicen: heme aquí, Señor. Si te puedo servir, aquí estoy. Termina una enseñanza, una predicación, pasamos al llamado. En ocasiones hacemos un compromiso con Dios, pero después de eso viene el llevar a la acción. No solamente que quede en un momento en el cual Dios habló a nuestras vidas, sino llevarlo a la acción. Y esa acción en algo muy práctico es empezarnos a integrar, a servir en nuestra iglesia. Es la mejor manera en la cual yo voy a ir conociendo las habilidades, dones, lo que Dios ha dado a mi vida y la manera en la cual el Señor va a poner ese querer como el hacer por su buena voluntad, y yo voy a ir pudiendo desarrollar aquello que Dios me ha llamado. Las palabras son buenas, pero necesitamos buscar a Dios en oración, en ayuno, y cuando llegue esa oportunidad, empezar a actuar, pero de mientras irnos a lo práctico, empezar a servirle. 3. Obediencia. Ruth pudo haber actuado bajo su propio conocimiento, pero siguió el consejo de su suegra. En ocasiones hemos recibido tanta enseñanza, tanta información, tanta doctrina, que olvidamos el acercarnos a nuestros pastores, a nuestros líderes y pedir consejo en aquello que empezamos a sentir que Dios nos ha llamado para cumplir su propósito. Pero nunca menospreciemos ni hagamos a un lado ese consejo. Ruth capítulo 3 versículos del 1 al 3 nos deja ver que Ruth, aunque ella pudo haber actuado bajo su propia conocimiento, ella buscó ese consejo. Ruth 3:1-3 dice: después le dijo a su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyos criados tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Quisiera concluir: si has estado dudando en que Dios puede usarte y te has sentido tal vez incapaz de realizar su obra porque ha habido temor, las circunstancias parecieran ser tan adversas que parecería imposible cumplir ese propósito, ese llamado de Dios. Sabes, es momento de creerle, es momento de seguir adelante y de poder analizar en cada uno de estos puntos donde nos encontramos. Como mencioné en el punto número 1, van a presentarse problemas, circunstancias que van a hacernos creer que ya el tiempo ha pasado, que por mi situación física, por las circunstancias que estoy viviendo en mi hogar, me es imposible servir a Dios. Pero esta mujer, Ruth, nos deja ver la palabra de Dios, que aún en esas circunstancias y sin conocerle, ella decidió amar a su suegra, ella decidió cuidar de ella y se estaba encaminando hacia cumplir el propósito de Dios, tal vez sin saberlo. Tú y yo sabemos, conocemos a Dios, conocemos su palabra,
y no sé en qué circunstancia te encuentres en este momento, pero sé que si Dios ha hecho un llamado a tu vida y tú deseas cumplir el propósito de Dios, no te desanimes, no te des por vencido. Es momento de cimentar nuestra fe en Dios, en su palabra, en creerle, y Dios nos dará la oportunidad cuando decidimos obedecer, empezar a integrarnos en la medida que podamos, pero necesitamos poner nuestras vidas en manos de Dios. Oremos. Padre, te amamos, te damos gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, nos da dirección, nos da vida, nos da fortaleza, porque tu palabra es viva, Señor. Gracias, Dios, porque hoy podemos recordar que tenemos un propósito de vida. Nuestra vida no está determinada por las circunstancias, nuestra vida no está determinada por las decisiones que hemos llegado a tomar, sino sabemos que en ti, Dios, somos nuevas criaturas. En ti, Dios, podemos ser ayudados, fortalecidos, y tú eres el Dios que restauras, que haces nuevas las cosas, y tú, amado Dios, empiezas a poner ese deseo en servirte y nos empiezas a guiar, Señor, en ese propósito perfecto que tienes para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y queremos, Señor, hacerlo, porque sabemos que para esto fuimos creados. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te bendiga, renueve tus fuerzas y tomemos el consejo de la palabra y aún compartamos esta meditación. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Que olvidamos el acercarnos a nuestros pastores, a nuestros líderes y pedir consejo en aquello que empezamos a sentir que Dios nos ha llamado para cumplir su propósito. Pero nunca menospreciemos ni hagamos a un lado ese consejo. Ruth capítulo 3 versículos del 1 al 3 nos deja ver que Ruth, aunque ella pudo haber actuado bajo su propia conocimiento, ella buscó ese consejo. Ruth 3:1-3 dice: después le dijo a su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyos criados tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Quisiera concluir si has estado dudando en que Dios puede usarte y te has sentido tal vez incapaz de realizar su obra porque ha habido temor, las circunstancias parecieran ser tan adversas que parecería imposible cumplir ese propósito, ese llamado de Dios. Sabes, es momento de creerle, es momento de seguir adelante y de poder analizar en cada uno de estos puntos donde nos encontramos. Como mencioné en el punto número 1, van a presentarse problemas, circunstancias que van a hacernos creer que ya el tiempo ha pasado, que por mi situación física, por las circunstancias que estoy viviendo en mi hogar, me es imposible servir a Dios. Pero esta mujer, Ruth, nos deja ver la palabra de Dios, que aún en esas circunstancias y sin conocerle, ella decidió amar a su suegra, ella decidió cuidar de ella y
se estaba encaminando hacia cumplir el propósito de Dios, tal vez sin saberlo. Tú y yo sabemos, conocemos a Dios, conocemos su palabra, y no sé en qué circunstancia te encuentres en este momento, pero sé que si Dios ha hecho un llamado a tu vida y tú deseas cumplir el propósito de Dios, no te desanimes, no te des por vencido. Es momento de cimentar nuestra fe en Dios, en su palabra, en creerle, y Dios nos dará la oportunidad cuando decidimos obedecer, empezar a integrarnos en la medida que podamos, pero necesitamos poner nuestras vidas en manos de Dios. Oremos. Padre, te amamos, te damos gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, nos da dirección, nos da vida, nos da fortaleza, porque tu palabra es viva, Señor. Gracias, Dios, porque hoy podemos recordar que tenemos un propósito de vida. Nuestra vida no está determinada por las circunstancias, nuestra vida no está determinada por las decisiones que hemos llegado a tomar, sino sabemos que en ti, Dios, somos nuevas criaturas. En ti, Dios, podemos ser ayudados, fortalecidos, y tú eres el Dios que restauras, que haces nuevas las cosas, y tú, amado Dios, empiezas a poner ese deseo en servirte y nos empiezas a guiar, Señor, en ese propósito perfecto que tienes para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y queremos, Señor, hacerlo, porque sabemos que para esto fuimos creados. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te bendiga, renueve tus fuerzas y tomemos el consejo de la palabra y aún compartamos esta meditación. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y te has sentido tal vez incapaz de realizar su obra porque ha habido temor, las circunstancias parecieran ser tan adversas que parecería imposible cumplir ese propósito, ese llamado de Dios. Sabes, es momento de creerle, es momento de seguir adelante y de poder analizar en cada uno de estos puntos donde nos encontramos. Como mencioné en el punto número 1, van a presentarse problemas, circunstancias que van a hacernos creer que ya el tiempo ha pasado, que por mi situación física, por las circunstancias que estoy viviendo en mi hogar, me es imposible servir a Dios. Pero esta mujer, Ruth, nos deja ver la palabra de Dios, que aún en esas circunstancias y sin conocerle, ella decidió amar a su suegra, ella decidió cuidar de ella y se estaba encaminando hacia cumplir el propósito de Dios, tal vez sin saberlo. Tú y yo sabemos, conocemos a Dios, conocemos su palabra, y no sé en qué circunstancia te encuentres en este momento, pero sé que si Dios ha hecho un llamado a tu vida y tú deseas cumplir el propósito de Dios, no te desanimes, no te des por vencido. Es momento de cimentar nuestra fe en Dios, en su palabra, en creerle, y Dios nos dará la oportunidad cuando decidimos obedecer, empezar a integrarnos en la medida que podamos, pero necesitamos poner nuestras vidas en manos de Dios. Oremos. Padre, te amamos, te damos gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, nos da dirección, nos da vida, nos da fortaleza, porque tu palabra es viva, Señor.
Gracias Dios porque hoy podemos recordar que tenemos un propósito de vida. Nuestra vida no está determinada por las circunstancias. Nuestra vida no está determinada por las decisiones que hemos llegado a tomar, sino sabemos que en ti, Dios, somos nuevas criaturas. En ti, Dios, podemos ser ayudados, fortalecidos, y tú eres el Dios que restauras, que haces nuevas las cosas, y tú, amado Dios, empiezas a poner ese deseo en servirte y nos empiezas a guiar, Señor, en ese propósito perfecto que tienes para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y queremos, Señor, hacerlo, porque sabemos que para esto fuimos creados. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te bendiga, renueve tus fuerzas y tomemos el consejo de la palabra y aún compartamos esta meditación. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Esta mujer, Ruth, nos deja ver la palabra de Dios, que aún en esas circunstancias y sin conocerle, ella decidió amar a su suegra. Ella decidió cuidar de ella y se estaba encaminando hacia cumplir el propósito de Dios, tal vez sin saberlo. Tú y yo sabemos, conocemos a Dios, conocemos su palabra, y no sé en qué circunstancia te encuentres en este momento, pero sé que si Dios ha hecho un llamado a tu vida y tú deseas cumplir el propósito de Dios, no te desanimes, no te des por vencido. Es momento de cimentar nuestra fe en Dios, en su palabra, en creerle, y Dios nos dará la oportunidad cuando decidimos obedecer, empezar a integrarnos en la medida que podamos, pero necesitamos poner nuestras vidas en manos de Dios. Oremos. Padre, te amamos, te damos gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, nos da dirección, nos da vida, nos da fortaleza, porque tu palabra es viva, Señor. Gracias, Dios, porque hoy podemos recordar que tenemos un propósito de vida. Nuestra vida no está determinada por las circunstancias. Nuestra vida no está determinada por las decisiones que hemos llegado a tomar, sino sabemos que en ti, Dios, somos nuevas criaturas. En ti, Dios, podemos ser ayudados, fortalecidos, y tú eres el Dios que restauras, que haces nuevas las cosas, y tú, amado Dios, empiezas a poner ese deseo en servirte y nos empiezas a guiar, Señor, en ese propósito perfecto que tienes para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y queremos, Señor, hacerlo, porque sabemos que para esto fuimos creados. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te bendiga, renueve tus fuerzas y tomemos el consejo de la palabra y aún compartamos esta meditación. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Propósito de Dios. No te desanimes, no te des por vencido. Es momento de cimentar nuestra fe en Dios, en su palabra, en creerle, y Dios nos dará la oportunidad cuando decidimos obedecer, empezar a integrarnos en la medida que podamos, pero necesitamos poner nuestras vidas en manos de Dios. Oremos. Padre, te amamos, te damos gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino.
Tu palabra, Señor, nos da dirección, nos da vida, nos da fortaleza, porque tu palabra es viva, Señor. Gracias, Dios, porque hoy podemos recordar que tenemos un propósito de vida. Nuestra vida no está determinada por las circunstancias. Nuestra vida no está determinada por las decisiones que hemos llegado a tomar, sino sabemos que en ti, Dios, somos nuevas criaturas. En ti, Dios, podemos ser ayudados, fortalecidos, y tú eres el Dios que restauras, que haces nuevas las cosas, y tú, amado Dios, empiezas a poner ese deseo en servirte y nos empiezas a guiar, Señor, en ese propósito perfecto que tienes para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y queremos, Señor, hacerlo, porque sabemos que para esto fuimos creados. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te bendiga, renueve tus fuerzas y tomemos el consejo de la palabra y aún compartamos esta meditación. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, nos da dirección, nos da vida, nos da fortaleza, porque tu palabra es viva, Señor. Gracias, Dios, porque hoy podemos recordar que tenemos un propósito de vida. Nuestra vida no está determinada por las circunstancias. Nuestra vida no está determinada por las decisiones que hemos llegado a tomar, sino sabemos que en ti, Dios, somos nuevas criaturas. En ti, Dios, podemos ser ayudados, fortalecidos, y tú eres el Dios que restauras, que haces nuevas las cosas, y tú, amado Dios, empiezas a poner ese deseo en servirte y nos empiezas a guiar, Señor, en ese propósito perfecto que tienes para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y queremos, Señor, hacerlo, porque sabemos que para esto fuimos creados. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te bendiga, renueve tus fuerzas y tomemos el consejo de la palabra y aún compartamos esta meditación. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Las decisiones que hemos llegado a tomar, sino sabemos que en ti, Dios, somos nuevas criaturas. En ti, Dios, podemos ser ayudados, fortalecidos, y tú eres el Dios que restauras, que haces nuevas las cosas, y tú, amado Dios, empiezas a poner ese deseo en servirte y nos empiezas a guiar, Señor, en ese propósito perfecto que tienes para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y queremos, Señor, hacerlo, porque sabemos que para esto fuimos creados. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te bendiga, renueve tus fuerzas y tomemos el consejo de la palabra y aún compartamos esta meditación. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y tú, amado Dios, empiezas a poner ese deseo en servirte y nos empiezas a guiar, Señor, en ese propósito perfecto que tienes para cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, y queremos, Señor, hacerlo, porque sabemos que para esto fuimos creados. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te bendiga,
renueve tus fuerzas y tomemos el consejo de la palabra y aún compartamos esta meditación. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Te amamos, Señor, y queremos, Señor, hacerlo, porque sabemos que para esto fuimos creados. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te bendiga, renueve tus fuerzas y tomemos el consejo de la palabra y aún compartamos esta meditación. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Renueve tus fuerzas y tomemos el consejo de la palabra y aún compartamos esta meditación. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.